Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Y gracias por comentar, por encontrar tiempo para darnos vuestras sensaciones, vuestras experiencias. Y gracias a Julio porque nos regala este espacio para poder hacerlo. Y quiero dar las gracias a todos aquellos que os estáis comunicando conmigo a través de mi correo para ver si logramos modificar esas situaciones físicas, en algunos casos situaciones que se vienen arrastrando de hace bastantes años, almas fuertes, almas grandes que quieren aprender a modificar, a reconectarse de una forma más consciente y que pasito a pasito van lográndolo. Así que aprendo un montón de todos y cada uno de vosotros, os doy las gracias. Y hoy vengo con ganas de proponeros, con un tema que tengo ganas de proponeros que está relacionado con, me parece adecuado iniciarlo como si fuera un ejercicio de imaginación, puesto que cuando uno está iniciando a recibir e integrar cosas nuevas, hacerlo desde la imaginación nos facilita el visualizar la cosa como posible y nos ayuda a regresar a ese espacio como de niños, donde todavía no habíamos aprendido que había cosas imposibles. Y eso es muy interesante, porque a la hora de ser expedicionario en nuestra vida, muchos de nosotros hemos quedado algo atascados, ¿verdad? Por lo menos en algunos aspectos. Y se hace realmente imprescindible que usemos la imaginación. Y ahí, como si fuéramos directores de una película, podemos hacer cualquier cosa sin temor y con mayor apertura. Vamos en este tema que propongo hoy, quiero hablaros de Madre Tierra, que algunas culturas conocéis como Pachamama, y de alguien muy importante en nuestra vida y que probablemente conocemos muy pobremente, muy mediocremente: el agua. Hombre, me dirán, agua la conocemos todos, ¿verdad? ¿Y si no? ¿Y si resulta que no es así? Que es un personaje misterioso que tiene muchas más implicaciones de las que nos han explicado. Y por supuesto, aunque le tengamos muy cerca todos los días, le desconocemos profundamente. ¿Se imaginan? Algo parecido puede suceder con Madre Tierra. Tenemos la idea de que la conocemos, ¿verdad? Tenemos la sensación de que nos han explicado muchísimas cosas de ella. Pero ¿quién habla con ella?
¿Quién le agradece? ¿Quién la percibe como un ser inteligente, con conciencia, con aura, con su propio toroide? Podemos imaginar que es un ser vivo, y ahí aquellos que lo tengan un poco más complicado para hacerlo de una forma racional pueden entrar en el mundo este de la imaginación y ahí ponerle como un ser vivo, que es exactamente lo que es. Pero con el agua la cosa, para muchos, probablemente sea una sorpresa, ¿verdad? Tener una idea de que el agua es inteligente, de que el agua tiene memoria. Evidentemente, yo hace años que ya descubrí que tiene aura. Lo que ha sido un descubrimiento reciente es que además tiene memoria. Y que se parece mucho en algunas cosas al éter, en cuanto a que todo lo que recibe, todo con lo que contacta, lo memoriza. Y además toma decisiones. Por lo tanto, ahí hay una inteligencia, ¿verdad? Sigamos imaginando. Resulta que, y esto no es imaginación, hace ya unas cuantas décadas, un científico francés tenía uno de sus ayudantes que, dada la investigación que estaban llevando a cabo, y estaba relacionada con el agua, quiso averiguar si había realmente algo de verídico en todo el tema de la homeopatía. Para aquellos que no conozcan, la homeopatía se trata de poner en un tubo de ensayo, por ejemplo, un elemento que tenga una serie de cualidades, da igual, puede ser hierro, puede ser cobre, puede ser algo que tenga una serie de cualidades. Ese tubo de ensayo se introduce en otro tubo de ensayo mayor, en el cual puede haber unas bolitas de azúcar o, por ejemplo, agua pura. A ese tubo de ensayo, introducido en otro con agua, se les pone en una especie de máquina que les hace girar. Y en ese giro se crea un campo en el cual la energía, las cualidades del cobre, del hierro o de lo que sea que se haya introducido en el primer tubo, pasan a ser integradas por esas bolitas de azúcar o el agua. Y esa es la base de la homeopatía. En principio, nunca tomas un remedio homeopático que contenga en sí mismo ni minerales ni ninguna sustancia concreta, pero sí las cualidades de las mismas. Entonces este ayudante de este científico, que se llamaba, porque ya no está entre nosotros, Jacques Benevist, francés, le preguntó si le parecía y le permitiría hacer esa investigación para ver si realmente había algo en eso que fuera cierto. Jacques, benevolente, le dijo que lo hiciera, que no había ningún problema, pero que probablemente no encontraría nada.
Y para la sorpresa de todos, resulta que sí que encontró. Que resulta que sí que el agua recepcionaba cualidades y que estaba modificada. Y ahí la cosa encendió la mecha y empezaron a investigar y todo el equipo se puso a ello. Y el buen científico empezó a encontrar más y más y más experimentos en los que quedaba demostrado que el agua funcionaba muy distinto a como se había concebido hasta el momento. Rígido en cuanto a que no se permitía ni muchísimo menos presentar cualquier cosa. Hizo las investigaciones a fondo y fue muy estricto a la hora de examinar y tomar nota de cada uno de los pasos que se fueron dando. Cuando estuvo cierto de que aquello funcionaba y que se repetía, que no era una cosa aleatoria que sucedía un día pero luego no más, entonces tuvo la certeza y la presentó al foro científico. Fue aceptado a regañadientes porque era un científico prestigioso, pero no pasó mucho tiempo en el cual encontró quienes le buscaron la ruina. Infórmense si quieren, no voy a explicar toda la historia porque la pueden encontrar por internet. Seguramente también encontrarán quien se dedique a ridiculizar su tarea, porque este hombre encontró que el agua tenía una serie de propiedades que permitían, de una forma muy, digamos, sana, entregar a la tierra, a los animales, a los seres humanos, toda una serie de cualidades sin intoxicar lo más mínimo. Es decir, se podía ayudar y colaborar a integrar en los seres vivos cosas que podían ayudar o sanar o mejorar o simplemente incluso nutrir, ¿de acuerdo? Sin necesidad de poner ahí, vamos a poner drogas, poner químicos, etc. Imaginen que podríamos fertilizar el agua sin poner fertilizantes directamente, simplemente que ese agua llevara las cualidades. Imaginen que tenemos, qué sé yo, alguna anomalía en nuestro cuerpo físico y sabemos que tal cosa puede ayudar, pero también sabemos que estropea el estómago. Pero podemos tomar agua que tenga esas cualidades sin estropearnos el estómago. Perfecto. Tomamos ese agua con las cualidades, pero sin los químicos, ¿sí? Evidentemente, cuando él inició a comunicar sus descubrimientos, se encontró con graves problemas que echaron por los suelos todo su prestigio y también la posibilidad de trabajar como científico, aunque continuó haciéndolo, pero de una forma muy precaria, puesto que le restringieron muchísimo toda posibilidad de trabajar correctamente. Quienes le conocieron, dicen que murió prácticamente de tristeza y de abandono y de sentirse impotente ante la situación que rodeó justo su descubrimiento. Pero continuamos imaginando. Este científico encontró algo que describía que el agua tiene memoria. Y hubo quien fotografió esa memoria. Fue Masaru Emoto, japonés, científico y escritor que tomó tiempo para ver cómo podía emitir sentimientos de amor y poder, a través de unas cámaras especiales, poder fotografiar
cómo el agua cristalizaba unas formas geométricas bellísimas. Y sin embargo, cuando emitía sentimientos feos, y trataba de tomar imágenes de esos cristales del agua, se encontraba con que no tenían muchos forma y además eran como borrosos, por tanto, había una diferencia. El agua reaccionaba, percibía y reaccionaba. ¿Cómo se dedicó a hacer fotografías? Muy inteligentemente. Fueron muy populares y no se encontró con la misma resistencia que Jacques, el científico francés. Pero, pasados unos años, un amigo de Jacques Beneviste, Luc Montagnier, que también es francés y que fue premiado por haber aislado el virus del SIDA, por lo tanto, haber encontrado cuál era el virus que, según sus investigaciones, causaba el SIDA. Fue premiado, como digo, fue premio Nobel, y cuando ya tenía ese reconocimiento mundial, recogió los trabajos que había hecho su amigo, sintiéndose, digamos, un poco mal por quizá no haber echado un cable a su amigo. En esos momentos andaba él con todas sus propias investigaciones y aunque pidió que no le asediaran tanto, no se puso tan, digamos, al lado de su amigo. Cuando este murió y él ya tenía el premio Nobel, decidió que aquello podía ser importante, que su amigo era un científico serio y que iba a ver qué pasaba con eso. Y continuó con las investigaciones y además trabajando con el mismo equipo que había tenido su amigo, o por lo menos parte de ese equipo. Curioso, porque todas esas investigaciones que hizo Montagnier fueron proveyéndole de mayores experiencias. Y él alcanzó incluso a poder encontrar que el propio ADN, no solamente el humano, por supuesto, pero además el humano, podía ser reconstruido, podía ser detectado a través de una serie de percepciones que se podían descargar, por decirlo de alguna forma, del contenido del agua que había estado en contacto. Tomaban ese agua que había estado en contacto con determinado ser humano, para explicarlo de una forma sencilla, hacían varias disoluciones hasta llegar a un punto donde ahí no había ni rastros del ADN de ese ser humano, pero sí había la memoria. Y podían encontrar, y de hecho incluso hay un documental que no está en YouTube, pero que alcancé a encontrar, donde él recibe a camarógrafos para que filmen esos experimentos que ya habían repetido en innumerables ocasiones. Y para que no hubiera posibilidad de que alguien les dijera que estaban haciendo trampa, contactaron con unos laboratorios que sabían de su trabajo en Italia y otros laboratorios que también conocían su trabajo en Alemania. Y hubo confirmaciones a través de los 3 laboratorios de que la cosa realmente era tal como estaba presentada en ese experimento que se realizó delante de las cámaras. Es proceso. ¿Por qué? Porque a este anciano científico, cuando empezó a investigar todos los temas del agua,
se encontró con lo mismo. Se encontró con que empezaron a decir que era senil, que ya estaba mayor, que se le había ido la cabeza. Y en este documental el hombre dice, sin duda me he hecho mayor, pero mi cabeza sigue rigiendo muy bien. Solo entiendo que tocar este tema toca el bolsillo de alguien. Y por tanto, todo lo que conlleve soluciones eficientes, sencillas, todo lo que pueda salvar a la humanidad de la esclavitud hacia, por ejemplo, la industria farmacéutica, todo lo que conlleve poder empezar a despejar montones de experimentos que se han hecho y quizá están inamovibles porque están buscando en un sentido, no en cuanto a recuperar el estado que permite la salud, por ejemplo, sino que están buscando cómo solucionar cada uno de los trozos rotos que se van encontrando, que se van produciendo en la salud, ¿verdad? Bueno, pues probablemente no está permitido que esos descubrimientos salgan a la luz pública y sean conocidos por todos. Imaginen que continúo investigando y me encuentro con otro señor que también hizo sus investigaciones, no como científico, porque él era guardabosques, que se llamaba Víctor Schauberger, creo que era austríaco, y era hijo y nieto de guardabosques, y amaba todo lo que estaba implicado en la naturaleza. Se pasaba horas escuchando el ruido de un arroyo sin aburrirse lo más mínimo. Y realmente hizo varios descubrimientos interesantes. Y uno de ellos le llamó poderosamente la atención, porque unos cazadores le invitaron a dar un paseo por una zona donde había algo así como, no era exactamente un río, pero era un arroyo que parecía un río, de tan grande que bajaba de la montaña. Verdaderamente era un arroyo importante, que pasaba desde hacía generaciones y generaciones por un lecho cerquita de una cabaña que los propios cazadores utilizaban, una cabaña de piedra, para refugiarse cuando hiciera falta o lloviera, cualquier cosa. Por alguna causa le invitaron a ir allí, el hombre conoció el lugar, se enamoró, el agua era cristalina, pristina y bajaba en un caudal impresionante. Y en algún momento, por alguna razón, se decidió derruir esa vieja cabaña. Curiosidad o no curiosidad, lo que sucedió fue que de inmediato el agua desapareció. Nadie entendió nada, pero todo el mundo empezó a preocuparse. Imaginen, de repente, un torrente lleno de agua que alimenta a todos una serie de pueblos, etcétera, en un lugar montañoso, desaparece. Y nadie entiende cómo, ni qué podría haberlo causado. Hay reuniones, se especula, se habla, se va al lugar, se investiga. Y a alguien se le ocurre
que más o menos por el mismo momento, en el mismo tiempo que se derrumbó esa vieja cabaña, fue cuando desapareció el arroyo. ¿Qué pasaba si la volvían a construir? Volvieron a hacerlo. La reconstruyeron. Las piedras estaban allí, no se las habían llevado. Tomaron tiempo, rehicieron la cabaña y, juzguen como quieran, lo que explica este señor es que el agua volvió. Esto no es imaginación. Está recogido en la historia de Victor Schauberger. Y el hombre empezó a interesarse en sobremanera. ¿Cómo era que el agua había tomado la decisión de desaparecer por causa de una acción humana? Entonces, ¿quizá el agua también viene por acciones humanas? Imaginen. Les propongo que investiguen un poco. Internet puede servir para encontrar a muchos habladores sin fondo y también grandes documentales que están expresando vivencias reales de seres que han investigado y han dedicado buena parte de su vida a hablar con la Pachamama, a hablar con Madre Tierra, respetarla y aprender de ella cómo hacer mejor las cosas para poder tener de nuevo el Edén que siempre tuvimos y que nos enseñaron a destruir. Y numerosas experiencias están demostrando que lugares donde el agua desapareció, selvas y bosques se han ido muriendo, las tierras han quedado devastadas y algunos de esos hombres han tomado esas tierras por poco dinero, porque se venden baratas, claro, no hay recursos, está todo hecho trizas, pues barato. Y se han dedicado con mucha paciencia. El resultado no es inmediato, pero con mucha paciencia. Ir tomando el respeto debido, el que los indígenas, no sé por qué les llaman así, son pueblos humanos que tienen culturas antiquísimas, que están, gracias a Dios, todavía entre nosotros, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur de este planeta, y que normalmente viven respetando a la Madre Tierra. Y le hacen ofrendas, le agradecen, la aman, la respetan, conversan con ella. Y conviven con ella y le devuelven todo lo que pueden porque saben que ella les está entregando todo. Nos está entregando todo a todos. Tengamos o no conciencia de ello. Pues algunos criados en Occidente, en esas sociedades occidentalizadas, nos hemos dado cuenta. Yo soy de las que a duras penas empiezo a tener mayor conciencia de todo ello. Hace años que no pongo químicos en la tierra, sí. Hace años que algunas cosas las considero, pero sin duda tengo muchísimo que aprender. Y en esos documentales, que sí están en YouTube, pueden ver cómo ha funcionado la cosa. Llegar ahí, construirse una pequeña cabaña,
sin demasiadas pretensiones, nada de caseríos ni nada de super chalets. Una cabañita. Y un pequeño taller donde tener las herramientas y empezar. Empezar por limpiar un poco si hay cosas que están muertas. Procurar tener algo de dinero para empezar a descubrir cuáles son los árboles originarios, e ir a buscarlos o comprarlos y plantarlos. Y encontrar el modo de poderlos regar, poderles dar agua, aunque sea yéndola a buscar lejos, o con pilarla de lluvia. Y con muchísima paciencia ir ayudando a esa zona a que recupere su estado natural. Y ahí en medio de todo eso se van poco a poco, conforme la tierra va recuperándose, van logrando que se reviva lo verde, que se reviva la fauna, que se reviva todos los insectos que ayudan a polinizar, etcétera. Y el día que menos te lo esperas, el agua resulta que va y regresa. ¿Cómo que regresa? El agua regresa. Y eso es una evidencia. Y claro, uno podría ponerse en el punto en el que nos han educado, sin imaginación, y tomar la idea de que, bueno, porque claro, la humedad, porque resulta... Pero sí resulta que el agua tiene, además de memoria, además de capacidad receptiva, además de capacidad transmisora, que transmite, que entrega, ¿y si tiene inteligencia? Y si como es receptiva, receptora, además tiene de su propia inteligencia, compila la inteligencia de todo ser vivo en este planeta. Y al tener, por ejemplo, criterio propio, toma decisiones como esto no está bien, por aquí no voy, aquí esto está empezando a ser equilibrado, voy para allá. ¿Y si resulta que Jacques Benaviste, Luc Montagnier, Masaru Emoto y Víctor Schauberger, como tantos otros más habrá, están desde hace décadas tratando de que la humanidad sea consciente de que el agua es una especie de colaborador de la madre tierra? ¿Y si resulta que estamos ante un ser excepcional como madre tierra? Distinto, eso sí, pero muy especial. Un gran amigo, lleno de amor, al que lo podemos matar cuando le impedimos fluir naturalmente, cuando lo embotellamos y lo hacemos pasar por tubos y no le permitimos la luz ni su fluir natural, le llenamos de algunos químicos y decimos que ahora es potable. ¿Se imaginan? Pues
si pueden imaginarlo y pueden tener la idea de que hemos sido siempre muy amados y que hemos tenido a nuestro lado seres que no hemos comprendido, que nos han ayudado, que nos continúan ayudando, a los que no hemos tenido ni amor ni respeto, tal vez quieran investigar un poco y tomen estos nombres que he repetido y en vez de dedicarse exclusivamente a ver algunas cosas poco interesantes, decidan investigar un poco. Y sobre todo, ante todo, vean si pueden lograr ingerir con frecuencia agua viva, agua natural. Porque por experiencia propia, antes de tener conocimiento de todos estos seres preciosos que han estado tratando de explicar a la humanidad que tenemos un tesoro que está en Madre Tierra, que no desaparece, por más que nos digan que sí, es completamente falso. El aire que respiramos tiene agua. No desaparece el agua, está aquí. Y uno de los físicos, científicos que aparece en uno de esos documentales que he tenido el honor de ver, expone que nos han explicado que el 70% del cuerpo humano tiene agua, o es un contenido aproximado de agua en el cuerpo humano, cuando en realidad, si tomamos sistemas orgánicos aparte y los ponemos todos así, el pulmón es qué contenido de agua hay en la sangre, qué contenido hay en el corazón, qué contenido de agua hay, ¿sí? El promedio es aproximadamente un 90%. O sea, que hay muchas posibilidades de que el ser humano, cada uno de nosotros, estamos constituidos por un 90% de agua. Y aún así, no le damos importancia. Y aún así, esa ignorancia y ese desdén con el que vivimos y con el que nos vivimos ha resultado en esta situación de tomar agua que probablemente, en vez de tener todas las cualidades naturales, está llena de memorias nefastas que nos tomamos cada día, que muchos toman cada día. Y tal vez quieran experimentar qué sucede si en vez de ir a cualquier otra parte, se toman el tiempo para andar por la naturaleza cercana a sus hogares y encontrar algún lugar donde haya agua natural. Fuentes que están ahí, que no tienen un grifo, que sí, y que tienen todos los componentes que necesitamos. Y vean qué sucede en sus cuerpos. A mí lo que me sucedió fue que tras un año de tomar agua viva, entonces yo ignoraba todo lo que hoy les he podido compartir, pero ya había hecho alguna investigación al respecto de algunas cualidades del agua. Me encontré con que una situación con mis riñones desapareció. Eso lo compartí en otro audio. Y al cabo de un año aproximadamente me di cuenta que esa dolencia que aparecía 1 o 2 veces por año no se volvió a dar, no se volvió a producir. Y por eso fue que empecé a investigar el agua y qué sucedía con ella. De modo que les propongo que si la curiosidad anida en sus corazones, les propongo que si
realmente quieren convertirse en los científicos que son, investiguen, prueben y experimenten en ese maravilloso laboratorio que el Creador y Madre Tierra nos ha dado y por lo visto en el que colabora muy directamente otro precioso ser al que llamamos agua. Y si quieren me cuentan, nos comparten. Les amo. Gracias por estar aquí, por tener paciencia para oír. Y nos encontramos en otro día, en otro momento. Un abrazo. Grande, grande, grande. Hasta pronto. Gracias.